impenetrable. Las tres primeras filas bajaron las lanzas y avanzaron hacia los medos. En comparación con los griegos, los medos iban muy poco armados. Llevaban escudos de mimbre y lanzas ligeras. Antes de que avanzaran, los arqueros medos dispararon una ráfaga de flechas contra la falange. Leónidas envió más griegos a reforzar la falange, presionando con su peso la espalda de sus compañeros. Ráfaga tras ráfaga, las flechas llenaban el cielo. La infantería griega usaba escudos de 90 centímetros, de madera de roble de 5 centímetros de grosor, recubierta de bronce. Eran como tablas de cocina para cortar. Puedes golpear muy fuerte una tabla de cocina con un hacha de batalla sin llegar a romperla. Cuando los griegos empezaron a cansarse, Leónidas envió a sus guerreros espartanos. Avanzaban en formación de falange mientras los extenuados griegos corrían atrás. A medida que avanzaban, los espartanos debían ir hablando entre sí, confortándose y animándose unos a otros a dirigirse hacia esos soldados que a su vez avanzaban hacia ellos. Cada paso los acercaba más y más al enemigo y el terror debía de ser increíble. Los expertos luchadores espartanos destrozaron todo lo que tenían por delante. Los medos vieron que sus armas eran inútiles y, desesperados, empezaron a aferrarse a las lanzas espartanas. Entonces los espartanos sacaron los chifos y se inició una verdadera carnicería. ¿Tienes hambre? ¿Estás cansado? ¿Tienes sed o estás herido? No importa. Eres un guerrero y luchas. El reducido espacio hacía imposible que los persas se aprovecharan de su superioridad numérica. No podían situar suficientes hombres en la batalla contra esa implacable máquina de matar. El combate en esos días era hombre contra hombre. Nadie disparaba a nadie. No había bombas inteligentes. Si ibas a matar al enemigo, este estaría justo enfrente y él iba a intentar matarte a ti. Oleada tras oleada, los guerreros de Jerjes perecían intentando penetrar en el muro de escudos espartanos. Leónidas bromeaba diciendo que Jerjes tenía muchos hombres, pero ninguno soldado. Pero los espartanos también sufrieron bajas. Los espartanos tenían un método para identificar a sus propios muertos, muchos de los cuales estaban tan desfigurados que eran irreconocibles. Era el equivalente antiguo a las placas de identificación actuales. Cogían una rama, le ponían su marca en ambas puntas y la partían por la mitad. Una mitad se quedaba en un recipiente detrás de las líneas de infantería y la otra se llevaba en la muñeca. Si el soldado sobrevivía, reclamaba la mitad de su rama después de la batalla. De este modo, todos los muertos y heridos podían contarse con facilidad. El segundo día, los persas seguían sin hacer ningún progreso. No estaban preparados para este tipo de lucha, lejos de las llanuras abiertas del este, donde la caballería, los carros y la infantería ligera podían decidir el resultado. Sentado en su trono, Jerjes se impacientaba cada vez más. Se agitaba inquieto dando saltos tan a menudo que parecía un espectador de un partido de fútbol actual. Jerjes dijo a sus soldados: «Salid ahí y tomad ese paso. Apartad a esos tipos del camino». Los medos, con armas ligeras, se enfrentaron a los griegos, que estaban muy bien armados y que les dieron una paliza. Jerjes decidió jugar su mejor baza y envió a los inmortales. En el campo de batalla había centenares de miles de soldados, pero el combate real se libraba entre dos fuerzas de élite. Los 10.000 inmortales persas contra lo que quedaba de los 300 espartanos. Agosto del año 480 a.C. Los espartanos llevaban casi un día y medio resistiendo en el paso de las Termópilas. Jerjes no había conseguido romper su defensa. Decidió jugárselo todo y enviar a su propia guardia personal, los inmortales. Era una visión magnífica. Llevaban arcos, lanzas y dagas cortas. Pero fila tras fila, esas tropas de élite iban cayendo frente a los espartanos. Los persas, con sus armas ligeras, no podían penetrar en la armadura griega, pero los griegos sí podían hacerlo, y además estaban entrenados para luchar de cerca y en el combate cuerpo a cuerpo.
Nada afectaba a los espartanos. Jerjes necesitaba un milagro y llegó de forma inesperada. Un traidor griego, Efialtes, viendo la posibilidad de hacerse rico rápidamente, cruzó las líneas hasta llegar al campo persa. Le habló a Jerjes de un camino que rodeaba las montañas y desembocaba en la retaguardia espartana. La palabra Efialtes existe en griego moderno y significa pesadilla. Efialtes es hoy una pesadilla. Protegidos por la noche, los persas siguieron el camino indicado y en la mañana del tercer día aparecieron detrás de los espartanos. Leónidas había sido superado. Supo que esa sería su última batalla. Para evitar bajas innecesarias, envió al resto del ejército griego a casa. Los espartanos resistirían solos. Debió de ser un momento impresionante. Muchos hombres se alejaban del combate, hombres valientes que sabían que iban a sobrevivir, mientras que otros marchaban hacia el frente, sabiendo que iban a morir. Uno de los griegos les había advertido que los persas tenían tantos arqueros que sus flechas taparían el sol. Tanto mejor, dijo el espartano Dieneques. Lucharemos a la sombra. Así era la sutileza espartana. Cuando alguien dice algo así, te ríes y el miedo disminuye. Leónidas era más pesimista. Ordenó a sus hombres que desayunaran diciéndoles: esta noche cenaremos en el Hades. Cuando la batalla volvió a empezar, los persas se aproximaron desde ambos lados al pequeño grupo de espartanos supervivientes. Los espartanos, que no tenían nada que perder, lucharon como demonios. Los persas sufrieron muchas bajas. Entonces cayó Leónidas. Sus soldados espartanos corrieron a salvar su cuerpo de la captura y la mutilación. Que los griegos lucharan como lo hicieron para preservar su cuerpo de los persas en el momento de la derrota final muestra lo importante que era la posición, el estatus, el papel del rey o del líder. Jerjes decidió terminar la batalla rápidamente. Había intentado luchar soldado contra soldado, según la honorable tradición de sus antepasados persas, pero no podía vencer a los espartanos. Había perdido casi 10.000 hombres, incluyendo a 2 de sus hermanos. Decidió retirar sus tropas. Acabaría con los espartanos desde la distancia, con flechas. Los espartanos consideraban los arcos un arma de cobardes porque mataba desde lejos. Miles de flechas llovieron sobre los espartanos hasta que no quedó ninguno en pie. Las armas que más despreciaban acabaron con ellos. Jerjes, furioso, ordenó a sus hombres que buscaran el cuerpo de Leónidas y que cuando lo encontraran, le cortaran la cabeza y la clavaran en un palo. El rey de Esparta le había hecho pagar un terrible precio por su victoria en las Termópilas. 10.000 bajas eran una gota en el mar de tan vasta fuerza. Pero fue un gran golpe para Jerjes y para la moral de su ejército. Le asombraba que esos hombres lucharan por un ideal, la libertad. Jerjes, desde las Termópilas, se apresuró para capturar Atenas, pero sus ciudadanos y su ejército ya habían huido. A finales de ese mismo año, el 480 a.C., los griegos volvieron en barcos y vencieron a los persas en una gran batalla naval en Salamina. El gran plan de Jerjes había fracasado. Si los espartanos no hubiesen hecho su aportación en las Termópilas, creo que entonces todo el esfuerzo bélico, toda la resistencia griega, habría empezado a derrumbarse. Para los griegos era una cuestión del destino. Un rey espartano había muerto, un rey persa había sido vencido, tal y como el oráculo había profetizado. Todas las grandes civilizaciones ya desaparecidas han dejado monumentos increíbles. Pero los espartanos no dejaron nada más que su gesta de entonces. Es algo más indeleble y que sigue vivo hoy en día.
El valor y el heroísmo desplegados en las Termópilas transmitió un mensaje de esperanza y orgullo a todo el pueblo griego. Los 300 espartanos nunca serían olvidados. Una Grecia agradecida le pidió al poeta Simónides que compusiera su epitafio. Ve a decirles a los espartanos, extranjero que pasas, que aquí, obediente a sus leyes, yacemos.